Bienvenidos al programa Análisis, gracias por su compañía y preferencia. Desde hace unas semanas se estuvo hablando acerca de la posibilidad de que se dieran la situación de que una persona pudiera desarrollar casos de COVID e influenza juntos. Pues ya se dio a conocer el domingo pasado, pues el primer caso donde una mujer pues sigue hospitalizada y dio positivo a influenza, después a COVID, esto en la prueba que le hicieron. Y este sería uno de los muchos casos que podrían darse durante esta temporada invernal. Faltan un mes y medio para que empiece ya lo que podría ser el invierno, pero eso ya está preocupando debido a que podría incrementarse la cantidad de contagios de COVID y que se combinen con influenza, lo cual podría ser muy complicado el tema de la salud. Vea usted este dato. El día de hoy, de hecho, desde una de las, cuentas particulares de uno de los profesionales de la salud que está en este Instituto Nacional de Nutrición, se dio a conocer sobre la confirmación de lo que sería para México el primer caso en donde se aísla y se confirma la presencia de los dos virus a la vez, es decir, tanto de SARS-CoV-2, que es el agente causal de COVID-19, como del virus de influenza, H1N1, que en este caso causa la enfermedad de influenza. Esto fue detectado en una paciente femenina de 54 años de edad. Como antecedentes importantes, es una persona que padecía de enfermedades autoinmunes. También tenía antecedentes de haber padecido cáncer y también tenía antecedentes de en su momento presentar obesidad y enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Los mencionamos porque lógicamente, como ustedes saben, estos son factores de riesgo que una persona permiten que, en este caso, ambos virus puedan desarrollar enfermedad grave. Los signos y síntomas iniciales empezaron a fines del mes pasado, es decir, a fines de septiembre. Esto fue lo que llevó a esta persona a demandar atención médica, siendo finalmente hospitalizada en este instituto. Entre el 2 y el 3 de octubre fue cuando se tomó las pruebas correspondientes, es decir, los hisopos faringios y nasofaringios, y en este caso, dado que tenía todos estos antecedentes y también hace aproximadamente un mes haber presentado un cuadro respiratorio, se decidió que estas muestras entraran a el panel viral, que es acorde a los protocolos que se tienen de estudio para las enfermedades respiratorias, sobre todo cuando se presume que son de origen viral. El primer resultado en dar positivo fue precisamente el de virus SARS-CoV-2, es decir, ya para ese mismo 2 se tenía ese primer resultado positivo, por lo tanto se hizo el abordaje terapéutico correspondiente a esta persona para llevar a cabo como COVID-19, igual y mientras esperaba el resultado de los otros 17 virus que en su momento también se estudian cuando una muestra entra a panel viral. La persona evolucionó de manera, satisfactoria. De hecho, fue dada de alta entre el 5 y el 6. Sin embargo, estando ya en su domicilio, a los 2 días, esto es aproximadamente el 8, vuelve a iniciar con fiebre, vuelve a iniciar con malestar, motivo por el cual, y lógicamente dentro del seguimiento que se le da a los pacientes recién egresados, vuelve nuevamente al instituto y por las características de la fiebre y la afectación respiratoria, nuevamente vuelve a ser hospitalizada. Actualmente se encuentra hospitalizada, la han reportado con buena evolución, es decir, estable, y estando ya en esta segunda ocasión nuevamente ingresada, se obtiene o el laboratorio da el resultado de los diferentes virus del panel viral y precisamente es ahí entonces donde el día de ayer se identifica la presencia también en su momento, recordando que esto es una muestra no de ayer, sino que es una muestra que se había tomado desde el 2-3 de octubre, igual que cuando salió positiva SARS-CoV-2 de influenza, ¿no? Entonces, por lo tanto,
en una toma de muestra que se da en un mismo día, es decir, no son tomas de muestras diferentes, porque cuando tenemos tomas de muestras diferentes, entonces sí habría que descartar, ¿no?, si en un momento la persona primero se infectó de un virus y después, sobre todo si tuvo exposición comunitaria, se vuelve a infectar de otro virus, que puede suceder, eso no es imposible. Sin embargo, aquí lo que confirma que efectivamente es una persona con los dos virus y por lo tanto esta sindemia de la que se ha hablado y por lo tanto el primer caso para México es que fue una misma muestra en un mismo día con la sintomatología respiratoria. Pues la única situación que se tiene para evitar que se siga repitiendo la situación es tomar las medidas de prevención que son básicas: el lavado de manos, uso de gel antibacterial, la distancia, evitar lugares muy concurridos serían parte básica para evitar un daño a la salud. Es un tema en el cual se debe trabajar y también se explicó cómo funciona la vacuna de la influenza, cómo la hacen, cómo puede entrar al cuerpo y de qué forma podría o no dañar a una persona. Son algunos temas que surgen con dudas acerca de la vacunación de la influenza, aunque señalan doctores que lo que ponen de vacuna no afecta a la salud. Una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿la vacuna puede generar la enfermedad? En este gráfico les estoy tratando de mostrar, primero, que es una vacuna inactivada, o lo que le llamamos muerta también, en donde aquí vemos medio enojado al virus, pero lo estamos tratando con algunas sustancias para quitarle su capacidad de producir enfermedad, y entonces lo decantan, y aquí lo vemos ya que se cae, y aquí está dividido. Entonces, lo que le aplicamos a las personas, en términos así muy sencillos, la vacuna son partes del virus, el virus se fragmenta y lo único que se le deja es las características que producen que generan anticuerpos, no las que producen la enfermedad. Entonces, la vacuna no produce la enfermedad. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero como que eso no es tan cierto, porque yo me vacuné o se vacunó mi abuelito, o hace 3 años le dio un gripón o le dio una neumonía. Bueno, esta diapo tenía animación, pero quisiera mostrarles. Piensen que cada uno de estos puntos anaranjados es el punto máximo en donde hay casos de problemas respiratorios, ¿no? Influenza o cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria como COVID. Y bueno, regularmente en enero, febrero y marzo hay un alza, pero también noviembre y diciembre. Entonces, esos van a ser casos. Ahora, si nos vacunamos ahorita en octubre, todos estos van a ser casos, porque les acabo de decir que la vacuna produce inmunidad de 2 a 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Si se vacunaron en octubre y a los 3 días presenta un problema respiratorio, ¿qué pensamos? No, pues es la vacuna, pero no es la vacuna. El proceso, nosotros ya traíamos incubado el problema de salud y por eso presentamos un problema respiratorio, pero no es la vacuna. La vacuna no produce, no tiene ninguna posibilidad de producir síntomas respiratorios o enfermedades respiratorias. Una persona se enfermó ya de influenza en esta temporada invernal o en la interestacionalidad, ¿se debe vacunar? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos virus de la influenza. Del virus de la influenza tipo A hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de neuraminidasa, que son las proteínas que nos van a estar generando la enfermedad. Además, los virus de la influenza B no se dividen en subtipos, pero pueden dividirse en líneas. Entonces, hay otros más. Entonces, si tenemos diagnóstico de influenza, sí debemos de vacunarnos de todas formas, por favor. Bueno, la verdad es que no. La vacuna no es para evitar enfermedad. La vacuna es para que si una vez que me enferme, tengo mayor probabilidad de ser caso grave y desafortunadamente morir. Por eso es que la focalizamos a grupos de riesgo. De tal forma que no pensemos que nos vacunamos y tenemos una escafandra, sino que tenemos que seguir las medidas de sana distancia. Entonces tenemos que evitar el saludo de mano beso, tenemos que evitar tocarnos la nariz o la boca, lavado frecuente de manos,
¿Les suena mucho esto, no? Porque esto ya es lo que venimos haciendo con la sana distancia. La explicación que se da es que la vacunación contra la influenza no provoca enfermedad. Ese es uno de los temas en el cual se debería trabajar para poder seguir informando a la gente qué contiene la vacuna de la influenza, cómo te puede afectar o beneficiar, y todo esto para quitar muchos mitos que andan rondando en torno a esta vacuna que sigue aplicándose a millones de personas, pero también hay otros miles de personas que no quieren aplicarse la vacuna por diversos mitos que han surgido, por comentarios, por pláticas y todo lo que ocurre en torno a esta vacunación. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Hace unos meses, el rector de la Universidad de Guadalajara señaló como el 7 de octubre la fecha en la cual estará regresando a clases presenciales en la Universidad de Guadalajara. Si no todo el cupo iba a ser, póngale un 30% o 50% de estudiantes, pero días antes que ocurriera esto, dio a conocer que no se tenían las condiciones básicas para un regreso presencial a la Universidad de Guadalajara. Es un tema en el cual pues dio a conocer qué aspectos se habían obligado para que se tomara esta decisión y calculó o dio una ampliación de un mes y una semana más para poder regresar a clases. Eso ahí como el 15 de noviembre, aunque también ya sería algo muy difícil porque el semestre acaba pues en la primera o segunda semana de diciembre. Serían solamente un mes de clases, que serían solamente los exámenes que tendrían que hacer los estudiantes, así que tal parece que el regreso a clases a la universidad será hasta enero. Tanto por rango de edades como por municipios, para que las siguientes fases podamos seguir atacando con mayor precisión y tomar decisiones. Yo creo que cada día seguimos aprendiendo esta pandemia, seguimos encontrando y profundizando más en su análisis, y la universidad no ha descansado la sala de situación de seguir profundizando en este análisis. Entonces, con toda esta información, es que la semana pasada, basados en esta información, se anunció que la Feria Internacional del Libro será 100% virtual, y eso es gracias a estos hallazgos que estamos previendo, que para el mes de noviembre no sería prudente la acumulación de gente, como lo vimos ahí. Por más que quisiéramos una feria que ha reunido más de 800,000 personas en sus últimas ediciones, si la reducíamos a su mínima capacidad, y aunque la dividiéramos en 2 sedes, que fuera la opción que estuvimos revisando, pues iba a resultar aglomeraciones de más de 2,000 personas sin duda. Y como lo vimos en Guadalajara, reunir a más de 2,000 personas, hay un 96% de posibilidad de que en ese grupo haya un contagiado. Por lo tanto, el riesgo es altísimo. Pero aún así, el 7.4 sigue siendo en un grupo de 50 personas, que sería un salón de clases. O sea que reunir a un salón el día de hoy todavía en Guadalajara, hay un riesgo de 7.4% de que en ese salón haya un joven. Y si en un plantel de 2,000 personas en los espacios comunes se reúnen o convergen 2,000 personas, pues otra vez regresamos a 96% de probabilidades de que en ese plantel esté un alumno contagiado, y ahí es donde empiezan los rebrotes. Entonces, todas las universidades del mundo que han intentado abrir han tenido problemas de contagios, han generado brotes de contagio, han tenido que volver a cerrar. Y bueno, pues la universidad, que hemos anunciado el día de hoy, que la fase 2 que habíamos previsto poder retornar con cierta gradualidad a la presencialidad para el 14 de octubre,
pues se pospone, no podremos entrar a la fase 2 de clases prácticas y continuaremos en la fase 1 hasta el 16 de noviembre. Honestamente creemos que las clases teóricas será difícil que regresemos este año, o sea, nos estaremos preparando para que todas las clases teóricas sigan en línea y dejaremos esta decisión de las clases prácticas, que están siendo un problema académico que hay que reconocer, y yo le digo a todos los profesores que bueno, tendremos que estar listos para recuperar en cualquier momento esa pérdida académica que estamos teniendo, sobre todo en las clases que implican laboratorios o prácticas, pero estaremos viendo si para el 16 de noviembre hubiera condiciones de regresar a cierta presencialidad solo en clases prácticas. Entonces, el anuncio que queremos hacer en base a esta información es que no podremos dar el paso a la fase 2, continuaremos 100% virtual la universidad, por lo menos de aquí al 16 de noviembre, ¿no? Señor rector, le pediríamos ahora una conclusión. Sí, bueno, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hacer unas breves conclusiones. 1. Aunque el número de casos detectados pareciera mantenerse estable, si acomodamos los casos por la fecha de inicio de síntomas y los fallecimientos por la fecha del deceso, en realidad tenemos más casos activos que nunca. Esto significa que tenemos más potencial de contagios que se reflejará en los próximos 15 días. 2. Debemos seguir cuidándonos al máximo. Es entendible que las personas necesiten salir a trabajar y continuar con las actividades al exterior, pero debemos hacerlo de la manera más responsable, seguir todas las medidas de prevención en todos los espacios, incluida la casa. En la medida de lo posible, las y los que puedan deben seguir quedándose en casa. 3. En países que habían reducido la curva de contagios y comenzaron aperturas, estamos viendo rebrotes muy serios. No hay ningún indicador que nos diga que no va a pasar lo mismo en México. Bajo este panorama, lo más responsable es que la Universidad de Guadalajara continuemos con las clases virtuales. Aún no hay condiciones para regresar a las aulas. A nuestra comunidad le pido paciencia. Sé que tanto para docentes como estudiantes no ha sido fácil, que hay problemas de accesibilidad, incluso situaciones personales que están afectando la enseñanza-aprendizaje. Les pido que sigamos siendo creativos, empáticos, que demos lo mejor bajo las circunstancias actuales. Vamos a diseñar mecanismos para regularizarnos en todos los casos que sea necesario, pero hoy la prioridad sigue siendo cuidarnos. Y por último, en la Universidad de Guadalajara seguiremos poniendo todas nuestras capacidades para la atención de esta pandemia. En esa de una rueda de prensa se dio a conocer algunos aspectos de cómo se ha dado el contagio entre personas, y contrario a lo que ocurre en otros países del mundo, aquí en Jalisco la mayor parte de cantidad de personas que están infectadas está de 60 años a 25 años o 20 años. Los jóvenes o personas jóvenes, sin ser adultos mayores, son los que están más contagiados, pero como tienen más resistencia, caen menos al hospital. Esa fue la explicación que se dio. Entonces se hizo un análisis antes de darles esos datos, también por edades, y hicimos uno por municipios que les presentaremos también durante la presentación, para tratar de ver el fenómeno de edades, porque el comportamiento que hemos visto es que hay un crecimiento de casos activos, pero el nivel de ocupación de hospitalización sigue bajando. Entonces hay un crecimiento de casos tanto activos como casos reportados de la pandemia, pero afortunadamente la hospitalización sigue marcando una tendencia a la baja. Y este fenómeno pues lo intentamos explicar tratando de segmentar los datos por rangos de edad para ver si ahí encontrábamos alguna explicación del por qué. Y podemos ver que en niños de 0 a 12 años solo es el 1% de los casos, de 12 a 18 años es el 2%, entonces si hacemos un bloque, menores de 18 años solo son el 3% de los casos detectados. De 18 a 60 años, digamos, para dividirlo en 3 grandes bloques, se encuentra el 84% de los casos. Podemos revisar tantito el anterior. Y mayores de 60 años, que ahí es donde ya empezamos con los grupos de riesgo, solo el 13%. O sea, esto habla de que los grupos de riesgo ha servido la contención, el aislamiento que han tomado las empresas, las instituciones públicas para tener un cuidado de movilidad de los mayores de 60 años. Y que el problema lo tenemos, en un gran grupo de 18 a 60 años, el 84%. Pero si segmentamos, porque sigue siendo un rango de edad muy grande, la idea es ese 84% segmentarlo en 3 grupos, de 18 a 25 años, de 25 a 40 años y de 40 a 60 años, para poder profundizar en el análisis de este gran grupo
y ahí podemos ver que de 18 a 25 años es el 12%, digamos que para la universidad ahí están nuestros estudiantes, en este rango de edad la mayoría estaría en este grupo, y podemos ver cómo, pues, evidentemente el 12% sigue siendo un dato que nos dice que la suspensión de actividades presenciales pues ha funcionado para mantener en aislamiento al sector que es el que a nosotros nos corresponde en la mayoría de la comunidad universitaria. Por lo tanto, quiere decir que ha funcionado en una medida el aislamiento o la suspensión de clases presenciales. El rango con mayor complicación, digamos, es de 25 a 40 años, tenemos el 39% de los casos, y de 40 a 60 años el 33%. Entonces, si sumamos desde los 18 a los 40 años, en ese rasgo tenemos a más de la mitad de los contagios. Y esto nos valida un poco que efectivamente los jóvenes son los que están teniendo una cantidad de contagios mayor y que por eso no se están viendo reflejados en las hospitalizaciones, pero que esto no es cantar victoria, porque una vez que estos jóvenes llegan a su casa y, como lo hemos dicho en ruedas de prensa anteriores, los cuidados en la casa no son los mismos que se tienen en la calle, la mayoría de los contagios se dan en casa. Entonces ahí es cuando estos contagios nos preocupa que se transfieran a los grupos de riesgo, que son los de mayor de 60 años, y que esta salida de los jóvenes, que hoy no se está viendo reflejado en hospitalizaciones, en 1, 2 o 3 semanas empecemos a ver esos contagios en los grupos vulnerables que han estado aislados, pero que sus familiares o la gente con la que vive no está aislando y está creciendo de manera muy contundente la cantidad de casos de esta gente. Entonces, el problema, hasta aquí podríamos decir, bueno, pues estamos creciendo en contagios, no en los grupos de no riesgo, pero el asunto es que, y ahorita podrán explicar los doctores más, las cargas virales de estos grupos son mucho más altas y son sumamente contagiosas, sumado a que son asintomáticos en su mayoría, pues es difícil de detectar a estos casos y eso hace que el riesgo que tenemos hacia un futuro sea altísimo de no poner orden y no detectar estos casos, este 51% de casos que se está dando entre los 18 y los 40 años, y eso nos hace un potencial de riesgo altísimo que podríamos estar lamentando los niveles de hospitalización en muy poco tiempo. La importancia es que los jóvenes traten de no contagiarse para no llevar la enfermedad a su casa que pueda afectar a sus padres o a sus abuelos, que al final son quienes menos resisten, quienes al final son quienes están sufriendo o batallando con las consecuencias más graves del descuido de los jóvenes que van a bares, que van a centros de diversión o que se reúnen entre gran cantidad de personas. De ahí la importancia de evitar estas reuniones con mucha gente. Vamos al corte comercial, ya regresamos. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Hay un aspecto, un tema en el cual no se había trabajado mucho o se había tomado muy a la ligera. Los centros de rehabilitación o centros como de Alcohólicos Anónimos, que es un sitio donde también se reúnen personas para poder estar trabajando en una rehabilitación o continuación de lo que fue una rehabilitación. En ese sentido también se van a conocer qué aspectos estarán trabajando para poder evitar contagios en estos sitios y dónde está el mayor riesgo o peligro de contagio. Comentar sobre lo que me solicita el doctor Quijada. Y para esto me tomaré unos minutos. El programa de autoayuda, los programas de 12 pasos, probablemente conocidos para ustedes como los grupos de Alcohólicos Anónimos, han cumplido ya casi 100 años y son una de las modalidades que tienen una mayor presencia para ayudar a los pacientes, a las pacientes que tienen algún problema relativo al consumo de sustancias. Al llegar este programa a México, como solemos hacer, lo naturalizamos a nuestra propia idiosincrasia y a nuestros usos y costumbres,
Y había ocasiones en las que llegaban personas en estado inconveniente muy severo a estos lugares. Entonces los compañeros, las madrinas, los padrinos le decían, ¿por qué no lo llevamos aquí al cuarto anexo que tenemos a donde estamos sesionando, en lo que se le baja el estado de intoxicación y lo podemos integrar a nuestra plática? Y de ahí viene el concepto de anexos, este lugar a donde lamentablemente muchas personas tienen que llevar a sus familiares porque están padeciendo de un problema superlativo de drogas. Quiero comentar que 3/4 partes de la población mexicana que tiene un problema de esta índole se atiende en programas de Alcohólicos Anónimos, se atiende en centros residenciales que son trabajados, operados por la sociedad civil, y nosotros entendemos que por una parte durante mucho tiempo estuvo muy abandonada la atención a las personas que necesitan este tipo de ayuda, y por eso nuestra misión primordial ahorita es poder reforzar la capacidad que tenemos para atender la salud mental y las adicciones en la población. Al mismo tiempo, hay muchas personas que de manera muy apasionada, muy amorosa, han entregado su vida a ayudar a otras personas y que también se ganan la vida a través de estos centros. Para hablarles en números redondos, tenemos aproximadamente 2.800 en todo el país que tenemos bajo el radar, pero solamente 500 de ellos cumplen con toda la norma. Lamentablemente, como ustedes lo saben, también en algunos de estos lugares se presta para que haya algunas violaciones a los derechos humanos. Quiero aclarar que no en todos, por supuesto, y muchos de ellos trabajan bajo esquemas que se alejan de la práctica médica, tanto que ni siquiera se les puede llamar un tratamiento. También existen algunos de estos sitios que tienen el parapeto de ser un lugar en donde se tratan adicciones, pero más bien son lugares en donde operan algún otro tipo de intereses, de actividad criminal, en la que la Secretaría de Salud no tiene intervención. ¿Qué es lo que estamos nosotros pensando hacer? En primer lugar, desde lo normativo, queremos siempre tener un apego a las normas, a la legalidad, a lo que dicta la ley mexicana. Tenemos que reforzar y reformar la norma oficial mexicana para el tratamiento, control y prevención de las adicciones, y tenemos de hecho que hacer tantos cambios que probablemente saquemos una nueva por completo. Tenemos que hacer que las personas, que las asociaciones que quieran atender a pacientes con este problema lo puedan seguir haciendo, pero cumpliendo con estándares mínimos de capacitación, de una conducta ética, de la no violación de los derechos humanos, de la no violación de los derechos de los pacientes. Para la CONADIC, para la COFEPRIS, que es nuestra institución hermana en esta vigilancia, la intención no es cerrar estos centros en el país, sino ayudarles a que puedan cumplir con la norma y sigan haciendo esta labor tan importante. Habiendo dicho esto, quiero comentarles, como ya lo decía el doctor Quijada, una mínima parte de los pacientes que requieren un tratamiento de drogas necesita estar hospitalizado. Sin embargo, sabemos que hay algunas personas que requieren de esta atención. Y bueno, creo que ahorita el esfuerzo está encaminado a hacer una semaforización de estos sitios. Habrán anexos color verde a donde cuando una persona llame al CONADIC y diga: yo vivo en el municipio tal del estado de Oaxaca, quiero saber cuál es el centro más cercano a donde yo estoy para poder ir a consultar con un familiar, nosotros le podemos decir: tenemos estos centros que cumplen con todas las de la ley. Tendremos un semáforo amarillo también, en donde habrán centros que están empezando a cumplir con la normativa, se están apoyando para poder cumplir con todos estos esquemas, todavía no tienen una licencia como tal y tampoco tienen quejas de derechos humanos o de cualquier otro tipo de violación. Y finalmente tendremos algunos de estos lugares que estarán bajo un semáforo rojo, en donde les diremos a la sociedad, a las personas: no lleven a sus familiares a estos sitios porque se incurre en violaciones y en malas prácticas. Quiero decir que esto no es un proyecto, ha empezado a suceder de manera muy hermanada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y creo que este es un pendiente histórico que teníamos en la CONADIC y en la Secretaría de Salud, y antes de que terminemos esta administración, por una parte tendremos un sistema nacional para atender a estas personas por parte del Estado, que es nuestra obligación. Usted cuídese, recuerde lo básico: una distancia adecuada de más de 1.5 metros, 2 metros más o menos entre personas, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial o gel alcohol y el uso de cubrebocas. Medidas básicas para evitar contagios de COVID, y hay que seguir cuidándonos. Gracias. Esto es el programa Análisis. Hasta luego.